Hola, buenas tardes. Seguimos con nuestros estudios de la salvación del hombre. La semana pasada terminamos escuchando la historia de un hombre que rechazó el indulto o el perdón del presidente y dijimos lo siguiente, que la muerte de Cristo en la cruz es el perdón de Dios o el perdón que Dios envió, pero antes de que se convierta en perdón, debemos aceptar en fe y obediencia. Y es a través de la cruz, y solo a través de la cruz, que podemos ser salvos del pecado y su consecuencia de separación eterna de Dios en el infierno. Y la cosa es la siguiente: lo que Cristo ha hecho por nosotros va mucho más allá de un indulto, porque somos declarados inocentes, declarados justificados por gracia a través de la fe en Jesús, y como esa historia lo debemos recibir en nuestras vidas para que esto suceda. Ese don gratuito está allí para que todos quieran lo reciban. Jesús murió por todos nosotros. El asunto es que no todos van a aceptar ese don gratuito. Y como Pablo dijo en Romanos capítulo 6, verso 23, dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuánto nos cuesta comprar ese don gratuito? Absolutamente nada. Es un regalo. ¿Cuántas obras tenemos que hacer para poder obtener ese regalo gratis de salvación? Las buenas obras no nos salvan. Es un don gratuito que Dios nos ha dado. Le costó a Él. Todo lo que debemos hacer es recibir ese regalo por fe. Y si alguien quiere ir o quiere tratar de trabajar u obrar su camino al cielo, Dios lo va a permitir, pero el pago, o sea, lo que se obtiene a cambio, es muerte, es la separación eterna de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente por poder seguir estudiando de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes todo lo que está relacionado a lo que es la salvación del hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La gran pregunta para muchos, y quizás ya la hemos respondido, pero aquí está nuevamente esa pregunta: ¿cómo somos salvos? Algunos pueden decir a través del bautismo, otros pueden decir a través de la confirmación, a partir de la membresía en la iglesia, guardar la ley, siendo bueno, viviendo de acuerdo al sermón del monte, dando a aquellos que son necesitados a través de la comunión, y la lista puede seguir interminable. Y van a batallar, van a discutir con esto, que esto es verdad, que esto no, y esto es como eres salvo, de qué manera tienes que hacerlo, e incluso cuando les muestras las escrituras que refuten sus ideas de salvación, generalmente la gente dice: bueno, a mí no me importa, mi iglesia dice tal cosa. En otras palabras, la iglesia o las tradiciones de la iglesia reemplaza lo que la Biblia dice, como si el hombre sabe más de lo que Dios sabe. Entonces, no es así como te salvas. Y debemos poner esto en perspectiva. Y espero que he aceptado el punto de cómo nos salvamos. El mayor problema es que los hombres
muertos, espiritualmente muertos, no pueden tener fe, porque están muertos. Ellos incluso no pueden hacer ninguna cosa para salvarse, porque están muertos. No sé si ustedes han visto alguna vez a un muerto vestirse. Ahora, si han visto a uno, tienes que decirme que está fumando, porque posiblemente está fumando de la buena. Y por supuesto, puedes o se puede vestir a un muerto, a una persona muerta, y puedes hacer que se vea bien. Pero la realidad es que todavía están muertas. Y la gente hace eso todo el tiempo. Están espiritualmente muertas y se arreglan muy bien con una clase de religiosidad, con un tipo de religiosidad para verse bien. Y aparte de Cristo, están muertas en sus delitos y pecados, nos dice la Biblia. No importa lo bien que te veas, estás muerto. Y Pablo lo dice de la siguiente manera que me encanta, dice, y Él os dio vida a vosotros, en Efesios capítulo 2, verso 1 al 7, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, subraya en esto, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Versículo 4, comienzo, dice, pero Dios. O sea, no es por nuestro esfuerzo, sino el trabajo, la obra acabada de Cristo en la cruz del Calvario es que nos salvó de nuestros pecados. Y aquí no hay que equivocarse, es solo por la gracia de Dios, o por el favor inmerecido que Él nos otorga. Y la única cosa que hemos añadido al trabajo de salvación, lo único que nosotros añadimos es pecado. Dios hizo el resto para salvarnos y nuestra salvación es solamente hallada en Cristo Jesús. Y es a través de la obra terminada de Cristo que la gracia es dada a nosotros. Pablo, recordemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Él dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la base siempre es la gracia. El medio es la fe y es un trabajo de Dios. Ahora, si la salvación fuera por obras, entonces podríamos nosotros alardear acerca de lo que hemos hecho para ser salvos. Y eso no sería bueno, sería feo, horrible en realidad, porque sería algo hecho por nosotros. Pero es un trabajo de Dios. Y todo lo que nosotros podemos hacer es jactarnos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. O sea, exaltarlo a Él. La Biblia nos dice que Dios no le debe nada a nadie. Romanos capítulo 4, verso 1 al 5. Y si las obras no juegan un papel en nuestra salvación, entonces la pregunta es, ¿por qué Santiago nos dice así también en Santiago capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma? Las obras no nos salvan, sino son el fruto de nuestra salvación. O sea, si tú te salvaste, tienes que demostrar fruto. Las obras demuestran que nos hemos salvado. Y también me encanta esto porque Pablo dice que somos hechura
suya. Somos hechura de Dios o somos su poema. Somos poema en griego, habla de una obra maestra, de un tapiz bien hecho. Cuando uno mira la parte de atrás de un tapiz, no está muy bonito. Es feo, con hilos cruzados, van en todas las direcciones. Uno no puede saber lo que está mirando, pero cuando miras al otro lado, es una obra maestra, se ve bonito, completamente diferente. Y es así, Dios nos convierte en una bella obra de arte. Y cuando la miramos a través de este lado del cielo, realmente podríamos decir que parece un lío, todos los hilos cruzados. Pero cuando tenemos una visión celestial, vemos que Dios ha convertido nuestras vidas en su hermosa obra de arte, una obra maestra. O sea, lo que Él empezó en nosotros, finalmente lo va a completar. Ahora, aquí está el asunto. Dios ha creado las buenas obras que nosotros debemos hacer en esta vida. Él ha preparado las obras para nosotros y luego Él nos ha preparado para el trabajo y Él nos dice entonces que caminemos en ellas, que las hagamos. Pero es nuestra elección, caminar o hacer excusas por qué no estamos caminando. Como estoy cansado, no tengo tiempo, no estoy llamado al ministerio o cualquier cosa por el estilo. Dios preparó la obra, por lo tanto, debemos caminar consecuentemente. Tal como Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú no lo haces, Dios va a usar a alguien más. Pero finalmente tú vas a perder las bendiciones de servir al Señor. Ahora, quiero gastar un poco de tiempo aquí mostrando para quién es esta salvación. ¿A quién Dios vino a salvar? Y hay algunas ideas raras, pero veamos lo que las Escrituras dicen relacionado a esto. El que la mayoría, si no casi todos conocen, es el versículo de Juan capítulo 3, verso 16, donde Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y noten que el amor de Dios, ¿para quién es? Para el mundo, para la gente de este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, Jesús cuando hablaba del mundo, Él no hablaba del mundo físico, de la tierra, de las rocas y todo lo que ya conocemos. Esta palabra en el fondo es un término genérico para la humanidad en general. Y fíjense que no hay nada que le provocó amarnos. Simplemente nos amó. O sea, no dice que nos ama por tal y tal cosa, porque nosotros hicimos tal y tal cosa, sino simplemente nos ama. Y envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo para pagar completamente la pena por nuestros pecados. Y fíjense que cuando Jesús colgaba de la cruz del Calvario, tenía los brazos abiertos, listos para recibir a todos los que vinieran a Él. Los tenía como extendidos. Por lo tanto, esta salvación está extendida para todos. Ahora, al decir esto, ¿quiere decir entonces que todos se salvan? ¿Un tipo de salvación universal? Absolutamente no. Y Jesús nos dice, de hecho, en el mismo versículo de Juan capítulo 3, verso 16, nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna.
¿Se dan cuenta? Es extendida a todos, pero no todos aceptan ese regalo gratuito en sus vidas porque se rehúsan, creen que Jesús es el Salvador, su Salvador. No es una salvación universal, no es una salvación limitada de expiación que es solo para algunos pocos escogidos. Es para todos y se basa en la fe. Juan también dice, en 1 de Juan capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿para quién es este regalo gratuito de salvación? Es para todos los hombres, para todo el mundo, y este es un término hablando de toda la humanidad, hombres y mujeres, para todos. Dios no envió a su Hijo por unos pocos escogidos. Él cargó con todos los pecados del mundo por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir con Él. Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, pregunta, ¿a quién desea Dios que sea salvo? Pablo nos dice que Él quiere que todos sean salvos, que todos lleguen a conocerle. Y nuevamente, surge la pregunta con la que muchos luchan y batallan. ¿Significa esto que todos serán salvos al final? ¿Una especie de universalismo en cuanto a la salvación? ¿Una mentalidad de que todos van al cielo? Nuevamente no. Dios quiere que todos sean salvos. Y Él podría lograr eso si Él, cierto, quitara nuestra voluntad. Pero entonces no sería una relación de amor de nuestra parte, porque si no tenemos la opción de elegir, seríamos como robots. Por lo tanto, Dios no envía a alguien al infierno. Van voluntariamente hacia allá porque es donde quieren ir. Porque se niegan a aceptar el regalo de Dios en Cristo Jesús. Y ellos finalmente van a morir en sus pecados, lejos de Cristo. Pero Dios quiere que todos sean salvos. Tienen la opción de elegir. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, no hay que confundirse con lo que Pablo nos dice aquí. En la Biblia de la traducción actual dice, por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y es el Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. Ahora, para aquellos que quieren enseñar que todas las personas irán al cielo, que no hay infierno, les gusta este versículo, creyendo que es eso lo que Pablo enseña aquí, que todos los hombres se van a salvar, que es el Salvador de todos. Pero notemos que dice mayormente de los que creen. Y el único problema es que entonces tendríamos una gran contradicción en las Escrituras. Y obviamente sabemos que eso es imposible. Por lo tanto, debemos estar interpretando erróneamente, porque las Escrituras no se contradicen. Y podemos comprobarlo por nosotros mismos. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, vemos que hay un infierno y nos dice que todos aquellos que rechazan a Jesús van a ir allí.
En Mateo 25, verso 41 y verso 46, también vemos que la duración de ese lugar es eterno. Es eterno para aquellos que rechazan a Jesús. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 a 9, Pablo nos dice que aquellos que niegan el Evangelio van a sufrir un castigo eterno. Van a ser separados de Dios. Sin embargo, como algunos enseñan, Pablo está diciendo que todos irán al cielo. Y no es así. Eso no es lo que Pablo está diciendo, como ya hemos visto. Esto es lo que Pablo está diciendo. Que la obra de Jesús en la cruz del Calvario, por nosotros, es adecuada para salvar a todos, pero solo es efectiva en salvar a aquellos que vienen a Él por fe. Está allí para todos, pero no todos la reciben, y esto es lo que fluye con el resto de las Escrituras. Ahora, nosotros no podemos hacer que las escrituras digan lo que nosotros queramos. Debemos dejar a Dios hablarnos a través de su palabra, lo que Él nos dice a nosotros. Y piensen de esto de la siguiente manera. Es un poco burdo a lo mejor, pero puede que vean lo que quiero decir. Imagínense ustedes ganarse 100 millones en la lotería. Tú obtuviste el número ganador. La pregunta, ¿es tuyo ese dinero? Sí, absolutamente es tuyo. ¿Pero qué tienes que hacer para recibirlo? ¿Tienes que hacer buenas obras? ¿O alguna cosa? No tienes que hacer nada. Todo lo que tú debes hacer es llevar tu billete de lotería para recibir el regalo, presentar el número que compraste. Es así, con la fe es lo mismo. Tú solamente tienes que recibir. Ahora, un comentarista, Clark, escribió lo siguiente. Él dice, lo que Dios quiere para todos, Él en realidad lo da a los que creen en Cristo, que murió por los pecados del mundo y gustó la muerte por cada hombre. Como todos han sido comprados por su sangre, así todos pueden creer y consecuentemente todos pueden salvarse. Aquellos que perecen por su propia cuenta. En el fondo, tienes que elegir. Pablo también escribió en Tito capítulo 2, verso 11, escribió, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y nuevamente, la pregunta, esta gracia de Dios que nos ha traído la salvación, ¿para quién es? Pablo claramente nos muestra que está disponible en este versículo a todos los hombres, a todos los hombres. Y dice muy claramente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nosotros somos salvos por la gracia, a través de la fe en Jesucristo y no por la ley, a través de las obras. Y este regalo gratis de Dios está extendido para todos, pero no todos lo recibirán. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, verso 3, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 al 10, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con el gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y este es verdaderamente el corazón de Dios. Él no quiere que nadie perezca. Vemos que es paciente para con nosotros, para que muchos entren en esa relación con Él, pero no debemos equivocarnos. Si se niegan, vendrá el juicio y serán separados eternamente de Dios. No es que Dios no extendió ese regalo gratis para ti, simplemente lo has rechazado.
El doctor Norman Geisler dice y resume esto para nosotros de la siguiente manera. Y recordemos que hay aquellos que creen que hay una expiación limitada y otros creen que hay una salvación eterna, o sea, una salvación universal. Pero ambos están equivocados. Y Norman Geisler dice lo siguiente: Dios lo deseó desde toda la eternidad. Entonces provee salvación para toda la humanidad. Por lo tanto, Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8, Efesios 1:4. Sin embargo, mientras la salvación fue provista para todos, es aplicada solo para aquellos que creen. Algunos preguntan, ¿para quién fue diseñada la expiación? Los calvinistas más fervientes responden preguntando ¿por qué? Si la expiación fue destinada a todos, no todos son salvos. ¿Cómo puede frustrarse la intención de un Dios soberano? Y sí, como argumentan los calvinistas más fervientes, la expiación fue destinada solo a algunos, según ellos los elegidos. Entonces se deduce una expiación limitada. Y esto nos lleva al aparente dilema de que primero, la expiación fue destinada a todos, o dos, fue destinada solo a algunos, los elegidos. Si fue destinada a todos, entonces todos se salvarán, ya que la intención soberana de Dios debe cumplirse. Y si no fue destinada a todos, entonces fue destinada solo a algunos, los elegidos. Por lo tanto, parecería que o bien el universalismo es cierto, o bien la expiación limitada es cierta. Por supuesto, tanto los calvinistas moderados o como los arminianos tradicionales niegan el universalismo. Por consiguiente, en respuesta al supuesto problema, basta con señalar que el argumento contiene un falso dilema. Existe una tercera alternativa. La expiación fue destinada a proporcionar, o entre paréntesis, ofrecer la salvación a todos, así como a procurar o aplicar, entre paréntesis, la salvación a quienes creen. Entonces, allí tenemos la tercera, fue destinada, ofreciendo la salvación a todos, así como también aplicada a quienes simplemente creen. Esto aparece en la teología sistemática de Norman Geisler. Bueno, espero que esto haya aclarado su duda. El don de salvación se extiende a todos los hombres, porque Cristo murió por todos nosotros, pero no todos lo reciben porque el hombre tiene la opción de aceptar a Jesús o de rechazarlo. En otras palabras, la salvación está disponible para todos. En ese sentido, es ilimitada para todos. Sin embargo, se ve limitada por el rechazo del hombre. Eso es precisamente lo que nos enseñan las Escrituras. Y nuevamente el doctor Norman Geisler dice lo siguiente: la salvación proviene de Dios y se basa en un acto incondicional de su amor infinito y su favor inmerecido, la gracia. No obstante, si bien no hay condiciones para que Dios nos dé la salvación, sí hay una condición para que la recibamos: la fe. Dios, en su soberanía, lo ha querido así. La salvación es por gracia, pero se obtiene a través de nuestra fe. La fe es un acto libre por parte del receptor, pues un Dios omnibenevolente, o sea, que todo lo cuida, no solo debe amar a todos, sino también respetar la libertad que les otorgó a sus criaturas. Es necesario que Dios actúe de acuerdo con su naturaleza perfecta. Y el amor es esencial para aquello. Entonces, la salvación es por gracia, pero se obtiene a través de nuestra fe. Y es un acto libre
por parte de aquel que la recibe. Dios nos ama, Dios ama a todos, pero somos nosotros que nosotros lo recibamos. Está disponible, está la gracia, simplemente nosotros tenemos que aplicar. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, nuevamente, por seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te damos gracias por tu salvación que tú has provisto. Y Señor, para aquellos que aún no te conocen, Señor, te pedimos, Dios, que puedan tomar esa opción, Dios, nuestra familia, nuestros seres que están alrededor nuestro, nuestros amigos, Señor, que te puedan recibir como Señor y Salvador. Gracias te damos por tu palabra, por tu amor, por lo que tú has derramado en nuestras vidas, por tu obra, Señor. Te damos gracias porque lo que tú comenzaste lo vas a terminar. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito para este viernes. Recuerden, tenemos un estudio especial de viernes a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Y domingo también tenemos una reunión especial. Les animo a que lleguen temprano. Señor les bendiga.